todos los baños y tiene que quedar reluciente. Que yo tengo que venir y sentarme y comer arriba del inodoro, de lo blanco, brillante y reluciente. De hecho, me tengo que peinar. No tenía mucho pelo, pero entendí la ironía de lo que me quiso decir. Yo indignado, como era obediente, y tampoco me iba a rebelar, aparte era un pastor bastante grandote, dije, bueno, no lo hice muy bien. Lo hice así nomás. Entonces él me sentó, después de haber hecho todo mal, y decirme, si no servís para limpiar un inodoro, no servís para el pastorado. Si sos suficientemente bueno para limpiar un inodoro, no servís para el ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Si no sabés comportarte como un siervo, o cómo te das cuenta cuando sos un siervo, cuando te tratan como siervo. Y ahí sale lo que realmente hay en tu corazón. Entonces esa lección del inodoro me quedó grabada. Entonces cuando alguien viene y me dice, pastor, quiero servir en la iglesia, hay 4 baños hermosos que limpiar. Y lo que salga de su corazón en ese momento va a revelar en dónde está su corazón. O lo que realmente quiere. Pasaron años hasta que llegué al púlpito. Pero entendí lo que era la importancia de que todos los miembros tienen un don en la iglesia dado por Dios. A algunos Dios le ha dado un don tal vez que sea más público que a otros. Yo soy de esas personas que piensan que muchos de nosotros estamos en pie o en el camino del Señor hoy por la oración de nuestra madre de rodillas, o de nuestro padre, o de un familiar que ha orado fervientemente por nosotros. Ahora, ¿alguien ha visto a su madre, un hijo ha visto a su madre orar por él? Creyente, obviamente. Eso es secreto, eso nadie lo ve. O los hermanos nuevos, ellos no saben quién fue el que limpió la iglesia, quién barrió, quién preparó el café. Está ahí hecho mágicamente. Viene un ángel, para el que no sepa, a la mañana, antes que vengan todos, prepara el café y luego se va, para que cuando venga la iglesia esté todo preparado. No funciona así. Hay hermanos que vienen, que preparan para servir a otros o al cuerpo. Pero muchas veces, imagínense esto, imagínense que todos quisiéramos ser pastor. ¿Quién sería evangelista? Si todos quisiéramos ser evangelista, ¿quién se encargaría del ministerio de la oración? Los evangelistas y pastores también tenemos que orar, aclaro. Si todos tuviéramos el don de cantar, ¿quién predicaría? Si todos tuviéramos el don de enseñar, ¿quién visitaría a los enfermos? Si todos visitaríamos a los enfermos, ¿quién se encarga? ¿Me entienden el punto? Todos tienen algo que aportar, aunque sea pequeño. El punto es que muchas veces comparamos como, la predicación es importante. Y es cierto, pero hermanos, el servicio, tu corazón o la posición de tu corazón al servir también es importante. Mucho, muy importante. Pero nos vivimos comparando. Este canta mejor que aquel. Nosotros tenemos un hermano, al igual que ustedes, Dios ha dado dones a la iglesia, obviamente su iglesia, así como ustedes. Pero tanto Guillermo como yo tuvimos una escuelita de un hermano que se llama Richard, que Dios lo dotó con muchos talentos. Uno de ellos es cantar. Tiene una excelente voz. Por cierto, Guille tiene una excelente voz, pero nunca lo va a decir. Pero él canta muy bien también. Sí, no te hagas el humilde, yo te conozco. Y Él nos capacitó a nosotros
Ahora, yo en la iglesia normalmente soy el que dirige la alabanza. Hermanos, yo no sé cantar. Yo no tengo voz para cantar. Yo sé que Dios no me dio ese don. Pero hay una responsabilidad. Me capacito cada vez más para poder hacerlo mejor y servir mejor a la congregación. Así como lo hizo Guille. Guille y yo empezamos en la misma escuelita, simplemente que fue en la época donde Calvario dio a luz a redención. ¿Se puede decir así? Y nos separamos. Él recibió luego la capacitación de otro maestro, yo seguí con Richard. Y bueno, ahora él es mejor que yo. Pero lo que enseña es que, hermanos, todos los miembros son útiles en el cuerpo. Dios, que es el gran arquitecto que diseñó la iglesia, tenía un propósito en mente y diseñó el cuerpo según corresponde, tanto nuestros cuerpos físicos como el cuerpo de la iglesia. Podemos pensar que lo habría hecho mejor, pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la creación? O para cuestionar el diseño de la iglesia, si al fin y al cabo Dios la diseñó. Si le preguntáramos, Dios, esto lo hiciste mal, o esto podrías haberlo hecho mejor, o tengo esta idea que es mejor que la de Dios, Dios nos respondería igual que a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Eso está en Job 38%. Entonces nosotros tendríamos que contestar lo mismo que contestó Job. Por lo tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Dios colocó en el cuerpo físico muchos miembros con diferentes funciones. Estos miembros no son iguales, cada uno sí tiene una función en particular. No todos los miembros en la iglesia tienen los mismos talentos. Algunos pueden hacer ciertas tareas, algunos pueden enseñar, otros pueden dirigir la alabanza, otros pueden servir como diáconos o como pastores, otros pueden visitar a los enfermos, otros tienen más poder de consolación, más capacidad de consolación, otros tal vez han atravesado pruebas difíciles en la vida y pueden ponerse en los zapatos de la persona que ahora está pasando por esa misma tribulación que la otra persona pasó. Entonces su corazón está más capacitado para consolar a la otra persona. Por ejemplo, otros tienen más poder de exhortación, consolar, como dije, más que otros. Pero todos los miembros tienen algo con que contribuir a la iglesia y su parte importa. Sea que lo reconozcas o no, sea que lo uses o no, Dios te dio un don o un talento para que lo uses para su iglesia y para su gloria. Y no te pertenece a ti. Y no es para hacerte brillar a ti, es para hacerlo brillar a Él. Pero sí para que vos seas de bendición a otro hermano. No hace falta que lo busquen, pero en Mateo 25:15, es un verso conocido, dice: a uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000, a otros 1.000, cada uno según su capacidad. La función de cada uno es importante y no se debe de menospreciar. Versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede haber jactancia en aquel miembro que puede hacer, no debe haber jactancia o enorgullecerse en el miembro que puede hacer muchas cosas. Cada miembro necesita la función de los demás.
Por eso debe haber entre todos un respeto mutuo y un cuidado mutuo de parte de uno para con el otro. Hermanos, no se viene a la iglesia para ver quién es más importante. Se viene a la iglesia para aprender de quién es el más importante. Pero muchas veces confundimos eso y queremos destacar. Aún los miembros más débiles y menos decorosos, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El cuerpo físico puede vivir sin lengua, pero no puede vivir sin pulmones. Puede vivir sin pies, pero no puede hacerlo sin corazón. Hay miembros más débiles que necesitan más capacidad, más consuelo, más fortaleza y más ánimo que otros. Por ejemplo, hablando de miembros, ¿saben para qué sirve la uña? Esta cosa inútil que parece inútil. Según el estudio del cuerpo humano, si no tuviéramos uña, se nos dificultaría mucho agarrar cosas firmemente. La mano no sería tan firme y no podríamos agarrar objetos tan firmemente si no tuviéramos uñas. Ahora, ustedes ven la uña y ven y como que está ahí, está ahí. Pero Dios lo diseñó con un propósito y el propósito es que cuando agarremos algo lo agarremos firmemente. Tiene un propósito. Pero nosotros es como que, está ahí, si se rompe, se rompe. ¿Entienden? Es algo pequeño, pero Dios lo puso ahí por algo. Y tiene una función que cumplir para el bien del cuerpo. Los miembros de menor honor, ya sea por falta de talento o tal vez por educación formal, deben de recibir más atención de parte de otros y de esa manera seguir el orden de Dios, animar a otros, aconsejar a otros, guiar a otros, fortalecer a otros. No es yo, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros formamos parte por su gracia. Si has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Continúa el versículo 25, y esto conecta todo el cuerpo, dice todos los miembros sufren, versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y el 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, paren un momento y considere lo que ocurre cuando se lastima o se dan un martillazo en el dedo. ¿Qué pasa? ¿Estamos contentos y felices? ¡Oh, qué gozo! No. Todo el cuerpo se duele. O un ejemplo mejor. Cuando te lastimas el dedo pequeño del pie contra un mueble, ¿vieron la sensación de dolor que se siente en todo el cuerpo y te tenés que acordar que sos cristiano? Pero ¿vieron cómo una parte pequeña, chiquitita e insignificante del cuerpo duele? Todo el cuerpo se duele con él. ¿Eso qué significa? Que esa parte pequeña está conectada con el resto del cuerpo. Bien. Seguramente no vamos a pausar las cosas para darle gracias a las otras partes del cuerpo que no están doliendo, porque el dolor se lleva la mayor parte de nuestra atención. Lo mismo podría ser verdad con un fuerte dolor de muelas. ¿Vieron cuando le duele la muela que te duele todo el cuerpo, o cuando te duele la cabeza?
que el ruido, todo te duele. Es exactamente lo mismo. Si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele junto a él. Así es o así debe ser cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre. Debe simpatizar. Y esa palabra se deriva de la palabra original, del griego, es decir, sentir juntos, significa eso, sentir juntos. El mismo sentir, es decir, el dolor de otro cristiano debe ser el nuestro. El dolor de un miembro, de un hermano, debe ser el mío también. Y si no lo es, si no estamos sintonizados con el plan de Dios, debemos orar que Dios nos reoriente para nuestro pensar y nuestro sentir. Pero hermanos, si un hermano está contento o un hermano recibe honra y vos te enojás porque el hermano recibe honra, tenés un problema. En lugar de alegrarte. Si un hermano está sufriendo o teniendo algún dolor, ya sea físico, espiritual, emocional, lo que fuese, y a vos como parte del cuerpo te da lo mismo, tenés un problema también. ¿No le llamaría la atención que se dieran un golpe con el martillo, que se golpearan el dedo con un martillo y que no sintieran nada? ¿No representaría un problema? Sí, lo que significa es que esa parte del cuerpo no está conectada con el resto. Hay un problema de conexión, un grave problema de conexión. Dice, si un miembro es honrado, todos los miembros con él se gozan, el versículo 26. Si alguien nos dice, o cuando nos halagan, si alguien nos dice, tenés unos bellos ojos, o sos una persona muy inteligente, eso nos hace sentir bien. Si alguien honra una parte de nuestro cuerpo, todo nuestro ser se siente bien. ¿No es así? Así es o así debe ser cuando un miembro de Dios es honrado. Cuando alguien en la iglesia es honrado, todos debemos gozarnos con él. Ahora, si tenés problemas con eso, tenés problemas con Dios. En vez de herirte en fervor, ¿por qué él sí y yo no? Justamente porque te estás preguntando por qué él sí y yo no, ese es el problema. En vez de gozarte con él. Su alegría debe ser la nuestra, y si no lo es, primero que no estamos sintonizados con el plan de Dios y debemos orar para que Dios nos reoriente. Y en segundo lugar, pueden ser una gran evidencia de que no tenés ni la menor idea de quién es Cristo o no tenés Salvador. Porque lo que hace Cristo, cuando pones tu fe y confianza en Él y entregás su vida a Él, es que te hace parte de su cuerpo. Empezás a formar parte de su cuerpo, de la iglesia. Por ejemplo, esto hace pensar en la palabra envidia. La envidia es un pecado de personas malvadas y sin Dios que detienen la verdad con injusticia, dice Romanos 1. Es una obra de la carne, dice Gálatas 5. Es uno de los productos de la falsa enseñanza, dice en 1 Timoteo capítulo 6. Pedro nos llama a dejar toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, toda envidia y todas las distracciones. En 1 Pedro 2. Qué bueno que sería este mundo si nosotros hiciéramos eso. Qué bueno que sería si nosotros en lugar de pensar en nosotros mismos, pensáramos en el otro. Más que en mí mismo.
Envidia es lo opuesto a lo que Dios quiere que sintamos cuando otro miembro del cuerpo tiene razón para celebrar. Lamentablemente, a veces envidiamos a alguien por una promoción en el trabajo, o cuando el hijo de otra persona se gradúa con honores o se destaca en algo, o cuando el director del coro escoge a otra persona para cantar, él solo, etc. Así no es como Dios nos diseñó. No concuerda con la voluntad de Dios. Dios nos llama a compartir el sufrir y la alegría de y con los demás. Y si a mí me da lo mismo cuando un hermano está sufriendo, tengo un problema. Un grave problema. Ahora, esa palabra desaveniencia, en la traducción, significa división. Dios diseñó el cuerpo físico para que cada miembro dependa del otro. Un ejemplo, cuando hay peligro, automáticamente los pies corren, el corazón bombea más sangre, más rápido, para entregar energía. ¿Eso qué es? El sistema nervioso. Funciona todo en concordancia cuando hay peligro, porque está todo conectado. Los miembros no deben estar divididos. Los miembros están unidos por la coyuntura de tal manera que hace efectivo que todos los miembros sufran por igual. Todos los miembros dependen uno de los otros. De esto resulta la armonía, la paz y la operación cabal de la iglesia local. Todos sirviéndose unos a otros. El problema, hermanos, es que muchas veces hubo no sé si hoy, tanto como antes, pero una época donde todo el mundo quería ser pastor. Todo el mundo. La única forma de servicio era ser pastor. No había otra cosa. ¿No querés dirigir? No, yo quiero ser pastor. Bueno, lo que querían ser pastor, fueron pastores, se dieron cuenta de lo que era el pastorado y terminaron renunciando. Si Dios no te llama, no lo agarres. Hermanos, si Dios no te puso, no lo agarres. Pero si Dios puso a otro, alégrate, porque Dios está usando a otro. Y ese otro puede capacitarte. Por ejemplo, cuando el cuerpo físico es herido o en alguna parte, todo el sistema coopera para socorrer a esa parte y sanarla. Si un miembro logra éxito, se siente bien todo el cuerpo. ¿Vieron cuando están enamorados? Buah. A ver, lo voy a poner así, eso lo van a entender mejor. ¿Vieron cuando Argentina ganó el Mundial? A mí no me gusta el fútbol, así que me da lo mismo. Que todo, había una pasión completa, evidentemente, yo lo vi, a mí no me importaba. Mi esposa estaba mirando el partido y yo estaba haciendo otra cosa. Pero ¿vieron esa pasión que se siente en todo el cuerpo completa? Eso significa que todo el cuerpo está conectado y siente lo mismo y con fervor grita. Si sos tan apasionado y Argentina gana y a vos no te importa, bueno, o no te gusta el fútbol o tenés una desconexión. Si me van a preguntar por qué no te gusta el fútbol, no tengo una explicación, no sirvo. Así si me piden, ¿qué es lo que me pueden pedir y yo soy inútil? Soy inútil para todo igual, pero específicamente, por ejemplo, si me piden, ¿puedes hacer un asado? Normalmente es, Mati, hacemos algo para, esto es en serio y alguien puede atestiguarlo. Mati, podemos hacer, cuando los hombres quieren hacer algo en la iglesia,
Ahora Dios, gracias a otra persona, Dios nos ha dado un cocinero en la iglesia. Antes era Guille. ¿Cómo se llamaba ese cocinero de nuestra época? ¿Que era famoso? ¿Qué? No, era un Dumas, gracias. Gracias a lo de mi generación. El resto los perdí. Guille era el gato Dumas de la iglesia. Se fue. ¿Qué pasó cuando él se fue? Vino a esta iglesia, no es que se fue de la iglesia. Vino a servir junto con ustedes aquí. ¿Qué pasó? Y bueno, nos tuvimos que arreglar con delivery durante un tiempo, porque nadie era agarrar un fideo y verlo entre todos como el hombre viendo la piedra, cómo moverla. Hasta que, gracias a que Dios usó a Guille, animó a otros y ahora tenemos otro cocinero. Pero, por ejemplo, si a mí me ponen, Mati, ¿hacemos una reunión de hombres? Ok, ¿quién pide las pizzas? Es así de simple. Cuando estaba Guille, en su época, era, bueno, podemos hacer una carne asada, podemos hacer esto, toda una cosa súper gourmet. Nosotros era jamón, queso, pan y dale. ¿Ven? No le damos importancia a eso o no nos o agradecemos hasta que se va. Porque cuando Guille se fue, era como, ¿qué hacemos? Hasta que, bueno, Dios lo usó también y ahora ya tenemos nuestro gato Dumas. Ustedes tienen el suyo y nosotros tenemos el nuestro. Junto con su esposa también, gracias a Dios. Pero ven, son pequeñas cosas o pequeños detalles o dones que Dios da a la iglesia para bendecir a otros. ¿Nunca fuiste a visitar al hermano y te agasajó con una comida? Que vos decías, ¡fua! Y terminás pululando. Yo no voy a decir que terminás... Alguien, no voy a decir quién, me invitó a comer a su casa. Me invitó a comer dos cosas. Me invitó a comer sándwich de miga y me invitó a comer empanadas fritas. Son los sándwiches de miga y las empanadas más ricas que comí en mi vida. Pero este hermano lo puso al servicio de otros. No voy a decir quién porque después le van a pedir todo, empanada y sándwich de miga, entonces no voy a decir quién. Pero, hermanos, hay pequeñas cosas, tal vez, que nosotros podemos aportar para el bien del otro en lugar del yo. Y entonces, ¿quién se va a ocupar de mí? Dios. O otro hermano, Dios por medio de otro hermano, que va a cuidarme, que va a fortalecerme, que va a orar por mí, que va a exhortarme. Y sí, sé que la exhortación no es buena, sé que la exhortación a veces duele, sé que la exhortación lastima a veces, pero la exhortación es necesaria. Por tu bien. Pero así funciona el cuerpo. Todo conectado uno con el otro. Y al fin de la historia, o para terminar, el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Y voy a darles el fin de la fábula. Dice, entrando el carpintero, ¿recuerdan el principio de la fábula? Entrando el carpintero, la asamblea continuó. Y entrando el carpintero y utilizando todas las herramientas, transformó un pedazo de madera en un hermoso mueble y luego se fue. Luego de que el carpintero terminó su trabajo y se fue, la asamblea continuó. Y el serrucho tomó la palabra y dijo, herramientas, ha quedado claro que todos tenemos defectos, pero el carpintero no trabaja con esos defectos, sino con las cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que dejemos de concentrarnos en nuestras debilidades y comencemos a tomar en cuenta nuestras cualidades.
Así, la asamblea determinó, el martillo era fuerte, el tornillo unificaba y daba fuerza, la lija ayudaba a afinar y a limar asperezas, y el metro era preciso y exacto. ¿Cuál es la moraleja? No hay que concentrarse en las debilidades, sino en las cualidades que son las que verdaderamente nos hacen valiosos porque provienen de Dios. Todos somos útiles. Y segundo, en las manos de Dios, todos somos útiles a pesar de nuestros defectos. Debemos reconocer que todos los miembros dentro del cuerpo son útiles. Dios los ha colocado. Es decir, ha usado en su sabiduría, los ha colocado en la iglesia. Así que el miembro que solo tiene un talento no se debe frustrar. Dale gracias a Dios que está funcionando o que estás aprendiendo de a poco. El miembro que tiene 5 talentos no debe menospreciar al que tiene 10, al que tiene 1, o el que tiene 10 al que tiene 5. No debe funcionar así. Al contrario, deben darle más atención, cuidarse mutuamente. Ahora, para terminar, y esto destaca, el versículo 31 del capítulo 12 dice: procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Fin del capítulo. ¿Siguen hasta ahí? De nuevo, versículo 31, procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Hay otra traducción que lo dice de otra manera. Dice así: por tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Entienden? Se los voy a poner en contexto. Capítulo 12 habla los miembros dentro del cuerpo y la función del miembro dentro del cuerpo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Todo el capítulo 12 habla de los miembros, la función del miembro, las responsabilidades del miembro. ¿Y qué habla el capítulo 13? Del amor. 1 Corintios capítulo 13 es conocido por el capítulo del amor. ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Muy fácil, hermanos. Si no amás al otro miembro del cuerpo, tenés un problema, un gran problema. La armonía dentro del cuerpo y el amor está conectado. Pablo dice, procurad pues los mejores dones, mas yo muestro un camino más excelente. Es decir, hermanos, no importa el talento, el don que te haya dado, si Dios te lo haya dado, si lo has descubierto. Lo más importante es que se amen los unos a los otros. Lo importante es que se prefieran los unos a los otros. No ver qué don resalta más que el otro, sino que ames a tu hermano, así como Dios te ama a ti. Que valores a tu hermano, así como Dios te valora a ti. Que perdones a tu hermano, así como Dios te perdona a ti. Que fortalezcas a tu hermano, así como Dios te fortalece a ti. Así se demuestra el amor. Miembros, ¿cómo deben comportarse? Con amor hacia el otro. Y hermanos, el amor no es de palabra, el amor se demuestra. Siempre. ¿Quieren un ejemplo? Que el amor se demuestra y no solamente de palabra. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios demostrado en la cruz. ¿Eso qué significa o qué ejemplo o qué lección nos da a nosotros? Que el amor se demuestra.
Por tanto, hermanos, en esta época tienen todos la oportunidad de crecer, tienen todos la oportunidad de servir unánimemente y ayudarse los unos a los otros, en fortalecerse, orar, llamarse por teléfono, preguntarse cómo están, si tenés alguna necesidad y yo puedo satisfacerla, o yo tengo una necesidad y necesito que la satisfagan. O otro hermano, o Dios toca el corazón de otro hermano y la satisface. Pero no es como yo quiero, es como Dios quiere, en armonía. Así funciona el cuerpo. Si no hay armonía, hay problemas. No hay paz. Por tanto, te pregunto, ¿tenés armonía con Dios? ¿Tenés paz con Dios? Paz verdadera, porque Jesucristo dijo yo, mi paz os dejo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. Paz con Dios, en tu relación personal con Dios. Yo no digo, jamás pregunté si tenés una relación perfecta con Dios. Pregunté si tenés paz con Dios. Ahora, pregunta crucial. Hablamos del cuerpo, hablamos del amor y hablamos de eso. Aquellos que se consideran creyentes, les hago una pregunta. Creyentes, vuelvo a repetir, aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, que Jesucristo es su Señor y Salvador, que le obedecen a Él, que están sujetos a Él y que Él es su Señor, o sea, Él manda. Eso es un creyente, que se entrega en las manos del Señor y que sea lo que el Señor quiera. Eso es un creyente. Un creyente es alguien que depende de Él. ¿Sí? Aquel que ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, me gustaría preguntarte algo. Hay una sola respuesta, retórica. Hay una sola respuesta correcta. ¿Por qué querés ir al cielo? ¿Qué es lo que te llama la atención de ir al cielo? ¿Las calles de oro? ¿El mar de cristal? ¿Que no habrá pecado? ¿Que ahí va a haber paz? Esas son consecuencias. ¿Por qué querés ir al cielo? ¿Por qué tenés ganas de estar ahí? Pregunto eso a creyentes porque si no conoces a Cristo, vas camino al infierno y tampoco tenés ganas de estar en el cielo porque amás el mundo. Por eso va a los creyentes. A los incrédulos después le pregunto. Pero a los creyentes, ¿por qué tenés ganas de ir al cielo? Hay una sola respuesta correcta. Y Jesús le respondió. Un verdadero creyente, un creyente que verdaderamente ama al Señor. ¿Saben por qué quiere ir al cielo? Porque Jesús está ahí. En la parte final de su ministerio, Jesucristo dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, tengáis paz. Voy pues, estoy parafraseando, voy pues a preparar morada para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y saben por qué sus discípulos estaban turbados? Porque su mejor amigo se iba a ir. ¿Ven lo que significaba Jesús para sus discípulos? Estaban turbados porque su maestro, su mejor amigo, su Señor, se iba a ir. Y ellos no querían, pero era necesario. Y Jesús los consoló diciendo, no se turben, voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, verdadero creyente, si tu motivación para ir al cielo no es estar con Jesús, tenés una motivación completamente errónea y no conoces a Jesús. Te gusta el cielo porque no hay pecado, porque hay calles de oro, porque hay un montón de cosas, pero lo más atractivo del cielo es Cristo.
Lo más glorioso del cielo es el Señor Jesucristo. El resto es una consecuencia, pero si no estás enfocado en Cristo, estás enfocado en otras cosas. Sí, vamos a dejar de pecar, va a haber paz, vamos a ser glorificados. Todo eso es una consecuencia de ¿qué? De haber puesto en esta vida y en este tiempo tu fe, tu vida en manos de Cristo. Y esa es la consecuencia final. Pero si no lo haces, no te preocupes, hay otra consecuencia, se llama infierno. Por eso la pregunta, ¿por qué querés ir al cielo? Si tu respuesta es, porque quiero ver a mi Salvador, entonces estás en sintonía con Cristo. Ahora, si te da lo mismo, tenés un problema. Por tanto, hermanos, los animo a que se amen más, a que se sirvan más, a que el mundo de afuera, que está cada vez peor, pueda ver en nosotros a cristianos genuinos. ¿Qué es cristianos genuinos? Que cuando uno se cae, el otro le pone el hombro y lo levanta. Que cuando alguien está dolido, se duele con él. Cuando alguien está alegre, se contenta con él. Eso significa conexión. Y eso también es una manera de predicar el Evangelio. No solamente se predica el Evangelio en las plazas, tampoco se predica el Evangelio abriendo la Biblia, se predica el Evangelio viviéndolo. Y una frase de un teólogo es, vos sos la Biblia que el mundo está leyendo. O sos la única Biblia que el mundo va a leer. Tu manera de comportarte, tu manera de vivir, tu manera de pensar fuera de la iglesia, sí importa. Y estás testificando con esa manera de vivir, ya sea para bien o para mal, pero estás testificando. Así que miembros, aquellos que han puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo, anímense, ámense, prefiéranse, ayúdense, fortalézcanse, gócense, prefiéranse los unos a los otros. Y aquellos que no conocen a Cristo y quieren ser parte del cuerpo, pueden hacerlo si ponen su fe y confianza en Él. La invitación está hecha para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo, hermanos, que no debemos olvidar es que si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Lo que recalca que todo empezó con Él, no con nosotros. Les pido que inclinen su rostro un momento. Padre, te doy gracias. Padre, en primer lugar te doy gracias por la manera en que tú has creado el cuerpo humano, tan confusamente funcional. Y hay muchas cosas, Padre, que son un misterio para nosotros. No sabemos cómo funcionan. Incluso hay cosas que ni la ciencia jamás las sabrá. Pero lo que nosotros sí sabemos es que fuimos creados a imagen y semejanza tuya. Tú nos creaste. Y así, Padre, como nos creaste a nosotros, nos amaste tanto, siendo pecadores, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y has constituido un cuerpo que es la iglesia, constituida por muchos miembros, y has dado talentos, has dado dones, has dado capacidades, has dotado, Padre, a la iglesia
para que la iglesia te sirva, para que la iglesia te glorifique. Padre, lo más importante es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguien aquí que no te conoce, que en esta mañana pueda entregar y derramar su corazón delante de ti y entregar su vida por ti. Para aquellos que sí te conocen, Padre, y están atravesando dificultades muy, muy grandes, Padre, que tú los fortalezcas, los guardes, que les estés dando sabiduría. Individual y colectiva. Y para la iglesia, Padre, que todos los miembros se sirvan y se apoyen los unos a los otros y se sujeten los unos a los otros. Como tu palabra dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos cada día a batallar con el pecado, a batallar con el ego, a batallar con el yo, y que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea forjado y formado más y más en nuestra vida cada día. Y que todo lo que tú nos has dado, ya sean dones, ya sean capacidades, todo lo que tenemos te pertenece a ti. Te lo debemos a ti, ya sea que te conozcamos o que no te conozcamos. Todo proviene de ti y para ti. Nosotros somos meros vasos que tú utilizas en tu gracia y misericordia. Fortalece a los miembros, Padre, de esta iglesia aún más. Guíalos a la unidad aún más. Y Padre, que recordemos siempre que a pesar de situaciones difíciles que estemos atravesando, tú siempre estás en control. Ayúdanos a comprender y aplicar esa verdad en nuestra vida. Te damos gracias y que tu nombre sea exaltado y glorificado en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.